El aparato urinario es el principal medio de excreción de desechos metabólicos que tiene el cuerpo, y este se conforma por seis órganos principales: dos riñones, glándulas que retiran los desechos metabólicos de la sangre, dos uréteres, una vejiga y una uretra. Y estos están ordenados de superior a inferior, siendo los riñones el órgano más superior del aparato urinario. También vamos a hablar en este video sobre las funciones de los riñones, las cuales, bueno, su función principal es la excreción, pero como tal, más allá de esa función principal, hay más que debemos como considerar. La primera sería la filtración y la excreción, que es como tal que los riñones, primero como tal filtran el plasma sanguíneo y eliminan desechos tóxicos, desechos metabólicos tóxicos, y como tal, pues su función, en pocas palabras, es eliminar la sangre y formar la orina. Otra función que es importante de los riñones es que regulan los equilibrios hidroelectrólicos y ácidos bases, asegurando que sustancias como el sodio, el potasio o el pH se mantengan en valores normales. Los riñones también como tal eliminan hormonas y drogas de la sangre, evitando como tal que los efectos de estos se propaguen más de lo debido. La última función como más importante, por así decirlo, es que en situaciones de hambre extrema, los riñones pueden incluso producir glucosa a partir de aminoácidos, ayudando a mantener como tal niveles normales de azúcar en la sangre. Desechos nitrogenados. Un desecho es cualquier sustancia que resulta inútil para el cuerpo humano. Un desecho nitrogenado es el desecho metabólico más tóxico, ya que el 50% de estos desechos corresponden a la urea, un producto de desechos del catabolismo de las proteínas. El proceso de separar los desperdicios de los líquidos corporales y eliminarlos se realiza por cuatro sistemas de órganos. El aparato respiratorio excreta dióxido de carbono, otros gases y agua. El sistema tegumentario excreta agua, sales inorgánicas, ácido láctico y urea en el sudor. El aparato digestivo elimina los residuos de comida, agua, sales, lípidos, bilis, colesterol y otros desechos metabólicos de manera activa. El aparato urinario excreta desechos metabólicos, toxinas, fármacos, hormonas, sales, iones de hidrógeno y agua. También vamos a ver sobre la anatomía macroscópica de los riñones, como tal empezando que los riñones son órganos pares, de color rojizo y de forma de un frijol. El tamaño de un riñón es normalmente de entre 10 a 2 centímetros de longitud, de 5 a 7 centímetros de ancho y 3 de espesor. Esto que estoy hablando, hablo de un riñón típico de un adulto. Empezando también con la anatomía externa de los riñones. El riñón está protegido por tres capas de tejido. En este caso es la cápsula renal, la que es transparente, de tejido conectivo denso y regular. Esta es como la capa más interna, es la que está más pegada al riñón, siguiendo de la capa de la fascia renal. Esta fascia renal es delgada, también igual de tejido conectivo denso y regular, y fija los riñones de estructuras que lo rodean. Y la última capa, hablando de lo externo, es la cápsula adiposa, que es una masa de tejido adiposo que rodea la cápsula renal. Los riñones descansan sobre la pared abdominal posterior y están ubicados al nivel de las vértebras T12 y L3, aunque el riñón derecho está un poquito más abajo que el riñón izquierdo. Los riñones reciben cerca del 21% de la sangre porque su función principal es filtrarla y regular su volumen. La sangre entra por la arteria renal y se va ramificando hasta llegar a las arteriolas aferentes que llevan la sangre a las nefronas. En el glomérulo ocurre la filtración y la sangre sale por la arteriola eferente hacia los capilares peritubulares, donde se reabsorben agua y solutos. Luego pasa a las venas que regresan a la vena renal. Las nefronas son la unidad estructural y funcional del riñón. Cada riñón tiene casi 1.2 millones de ellas. Ellas son responsables de la purificación de la sangre. Cada nefrona tiene dos partes principales: el corpúsculo renal, donde empieza la filtración de la sangre, donde el plasma, que es la parte líquida de la sangre, se separa de las células. Solo el plasma es el que sigue adelante, pues pasa por el túbulo renal, en donde se va modificando y se forma la orina. Alrededor de cada arteria renal existe un plexo de nervios que controla la función del riñón. La inervación simpática reduce el flujo sanguíneo y la producción de orina, y además estimula la secreción de renina cuando baja la presión arterial. Los riñones también reciben fibras parasimpáticas de nervio vago, pero aún se desconoce su función. Formación de la orina 1. Filtración glomerular. Nuestros riñones forman la orina en varias etapas, y la primera es la filtración glomerular. Aquí el plasma sanguíneo pasa al espacio capsular y se convierte en filtrado glomerular, un líquido parecido al plasma pero sin proteínas. Luego, al pasar por los túbulos, se convierte en líquido tubular y finalmente llega al túbulo colector y se convierte en orina lista para salir del cuerpo. La filtración glomerular es un proceso especial de intercambio de líquidos en los capilares del riñón. El plasma atraviesa tres barreras. Primero, el endotelio perforado, con poros que dejan pasar agua y solutos, pero no células. Luego, la membrana basal, que bloquea moléculas grandes y proteínas como la albumina. Y finalmente, las ranuras de filtración de los podocitos, que actúan como un filtro adicional.
Así, pasan moléculas pequeñas como agua, electrolitos, glucosa y desechos nitrogenados, mientras que proteínas y células quedan retenidas. Si la membrana se daña, pueden aparecer proteínas o sangre en la orina, lo que se conoce como proteinuria o hematuria. La filtración glomerular ocurre gracias a una presión alta dentro del glomérulo. La presión hidrostática sanguínea es de unos 60 miligramos de mercurio, mucho mayor que en otros capilares, porque la arteriola aferente es más grande que la eferente. A esta presión se opone la presión del espacio capsular y la presión osmótica coloidal de la sangre, dando una presión de filtración neta de 10 miligramos de mercurio. En los glomérulos casi no hay reabsorción porque la presión sigue siendo alta. Esta presión elevada también hace que los riñones sean muy vulnerables a la hipertensión, que puede dañar los capilares, causar cicatrización y conducir a la insuficiencia renal. Pasando como tal a la tasa de filtración glomerular, la tasa de filtración es la capacidad, es la cantidad de filtrado que producen los riñones por minuto. En este caso, tomando como un ejemplo de un hombre joven, pues por cada 10 mililitros de mercurio de presión de filtración se producen unos 12.5 mililitros de filtrado. Ese valor se llama coeficiente de filtración, que se ve como una KF, que depende de la permeabilidad y la superficie de la barrera de filtración. Usando como una fórmula, está la fórmula de las siglas de la tasa de filtración, que es GFR igual a NFP. Regulación de la filtración glomerular. La filtración glomerular debe controlarse con precisión. Si es demasiado elevada, el líquido atraviesa los túbulos renales con tanta rapidez que no se reabsorbe la cantidad usual de agua y soluto. En cambio, si es demasiado baja, el líquido fluye con torpeza por los túbulos, se reabsorbe desperdicios que deben eliminarse en la orina y puede presentar aosemia. En este caso pasamos al siguiente tema, que es la formación de la orina. En este caso, esta formación de la orina consta de dos procesos, que una es la reabsorción tubular, donde los tubos renales recuperan sustancias útiles del filtrado. El segundo proceso sería que la secreción es la secreción tubular, donde agregan al filtrado sustancias que deben eliminarse, como desechos o iones extra. El asa de Henle genera un gradiente osmótico que permite al túbulo colector concentrar la orina y conservar agua. Además, reabsorbe cerca del 25% de sodio, potasio y cloro, junto con un 15% del agua del filtrado. En la rama ascendente gruesa, proteínas transportan un ion de sodio, un ion de potasio y dos iones de cloruro hacia la célula, expulsando iones de sodio activamente y dejando cloruro de sodio en la médula renal. El tubo distal y el tubo colector regulan la reabsorción final de agua y sales controlados por hormonas. La aldosterona hace que se reabsorba sodio y agua y se elimine potasio. Los péptidos natriuréticos hacen lo contrario, favorecen la pérdida de sal y agua cuando la presión arterial está alta. La vasopresina aumenta la reabsorción de agua cuando hay deshidratación. La paretirina aumenta la reabsorción de calcio. En conjunto, estos segmentos ajustan la composición final de la orina y permiten al cuerpo mantener el equilibrio de agua, sales y calcio. Formación de la orina 2. Conservación del agua. Los riñones no solo sirven para eliminar desechos metabólicos del cuerpo, sino que también para evitar la pérdida excesiva de agua. Por lo tanto, apoya el balance hídrico del cuerpo a medida que cada riñón regresa agua al líquido tisular y la circulación sanguínea. El líquido permanece en los túbulos renales y al final se vuelve muy concentrada y se excreta en forma de orina. La concentración de la orina depende del nivel de hidratación. Si hay mucha agua en el cuerpo, se produce orina abundante y muy diluida porque el túbulo colector no deja pasar agua. En cambio, cuando hay deshidratación, aumenta la vasopresina que coloca más acoporinas en las células del túbulo colector y permite reabsorber más agua, haciendo la orina escasa y concentrada. En deshidratación severa también baja la filtración glomerular y el líquido avanza más lento por los túbulos, lo que favorece aún más la reabsorción de agua. El análisis de la orina es una prueba médica rutinaria que revela el estado de los. Al estudiar sus propiedades físicas y químicas, se evalúa la función renal y se obtiene información clave para el diagnóstico. La composición y las propiedades de la orina. La composición y las propiedades de la orina reflejan el estado fisiológico del cuerpo. Su color varía según la hidratación y se debe principalmente al límite urocromo. El olor cambia con el tiempo por la degradación bacteriana de la urea. La gravedad específica y la osmolalidad indican su concentración, lo cual puede oscilar ampliamente. El pH suele ser ligeramente ácido y químicamente la orina está formada por 95% de agua y 5% de soluto, siendo la urea el componente predominante. Un adulto produce de 1 a 2 litros de orina al día. Más de 2 litros es poliuria y menos de 500 mililitros es oliguria. Si baja de 400 mililitros, el cuerpo no elimina bien los desechos. La diabetes causa poliuria porque la glucosa en el túbulo retiene agua. En la diabetes insípida el problema es falta de vasopresina, así que no se reabsorbe agua. Los diuréticos aumentan la producción de orina, la cafeína aumenta la filtración, el alcohol inhibe la vasopresina y los diuréticos de asa reducen la reabsorción en el asa de Henle. Estos medicamentos ayudan a controlar la presión arterial y el exceso de los líquidos. La orina se forma todo el tiempo, pero no se elimina continuamente porque el cuerpo la almacena en la vejiga. La misión ocurre solo cuando los controles nerviosos permiten liberar la orina. Gracias a este sistema de almacenamiento y control, la eliminación es voluntaria y no constante. Cada pelvis renal conduce la orina hacia un uréter.
un tubo muscular de unos 25 centímetros que conecta con la vejiga. Los uréteres atraviesan su pared en sentido oblicuo y cuentan con una válvula mucosa que evita el reflujo de orina. Están formados por tres capas: adventicia, muscular y mucosa con epitelio transicional. Cuando la orina los estira, se activan ondas peristálticas que la empujan hacia la vejiga. Su luz es estrecha, por lo que puede obstruirse fácilmente con cálculos renales. También está como tal la vejiga urinaria. La vejiga urinaria es un saco muscular ubicado en la cavidad pélvica por detrás de la sínfisis del pubis. Su pared está formada por un músculo detrusor que tiene tres capas de músculo liso. Por dentro, la vejiga está recubierta de epitelio transicional, en el cual forma pliegues cuando la vejiga está vacía. En este piso de la vejiga existe una zona lisa llamada trígono, formada por las aberturas de los uréteres y la uretra, y es un sitio frecuente de infecciones. La vejiga es muy distensible. Al llenarse, los pliegues desaparecen y el epitelio se adelgaza. Una vejiga moderadamente llena o puede contener alrededor de 500 mililitros de orina y su capacidad máxima es de 700 a 800 mililitros. La uretra. La uretra expulsa la orina del cuerpo. La uretra es el conducto final del sistema urinario y su función es conducir la orina desde la vejiga hasta el exterior del cuerpo. En las mujeres es corta de unos 3 a 4 centímetros. La uretra. La uretra expulsa la orina del cuerpo. Durante el llenado de la vejiga, el músculo detrusor se mantiene relajado y los esfínteres bien cerrados gracias al sistema nervioso simpático. Cuando la vejiga se llena, los receptores de estiramiento envían señales a la médula sacra y se activa el reflejo de micción que contrae el detrusor y relaja el esfínter interno. El control voluntario ocurre desde el cerebro, que puede relajar el esfínter externo para permitir orinar o mantenerlo cerrado si no es un buen momento. Esto da control consciente sobre la micción.